¿Qué tal, amigos? Buenos días, hermanos en la fe también. Buenos días, esperando que usted esté bien, que haya disfrutado de un excelente fin de semana. Ahora deseo para cada uno de ustedes un bendecido inicio de semana donde Dios esté guardando nuestras vidas y esté teniendo cuidado de cada uno de nosotros y que nos libre de cualquier situación adversa que pueda dañar nuestra integridad física, incluyendo nuestra propia vida. Dios los bendiga y deseo para cada uno de ustedes un excelente inicio de semana, ya que estamos arrancando semana y qué más importante que ponerla en las manos de Dios. Dios les bendiga, muy buenos días tengan todos ustedes en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a abrir un tema para reflexionar en la palabra de Dios, como siempre lo hago, cada 8 días, esperando que aquel valiente, que aquella persona que entienda que tiene necesidad espiritual, lo vea, lo escuche, lo analice. Y bueno, esto es de suma importancia porque si le pregunto a alguien, ¿te quieres morir mañana? Obviamente se va a asustar, va a decir, ¿por qué me dices eso? Pero nadie se quiere morir, es lo que quiero decir. Y solamente Cristo es el único que vino a ofrecernos o a darnos más bien la oportunidad de la vida eterna. Pero muchos no quieren tomarla, pero no se quieren morir. Así que ¿cómo está la cosa? Yo pienso que debemos analizar y meditar en la palabra de Dios. Así que te invito a reflexionar en esta palabra que te voy a dar en este maravilloso día. Vamos a reflexionar en ella, vamos a estar centrados en la palabra, en la segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Vamos a ver qué nos dice. La titulamos a esta reflexión La importancia de la palabra de Dios. Así que vamos a ver por qué razón, en qué nos ayuda la palabra de Dios, por qué es tan importante tenerla, aún como cristiano. Hay cristianos que ni siquiera estudian la Biblia, y hablo de todos en general. Por eso es que nos ves cometiendo cada tontería, cada torpeza, en niveles religiosos, voy a decir así, que porque no tenemos ese conocimiento de las Escrituras. Somos manipulados por ella porque nos gusta criticar, pero no nos gusta estudiar. Así que yo soy lo contrario, me gusta hacer una crítica constructiva, una crítica cuando ya analicé las cosas, cuando ya pasé aquello por el filtro de la palabra de Dios y veo si aquello me edifica o no me edifica. Pero antes de criticarla, yo lo analizo primero bajo la lupa de la palabra de Dios. Por eso el tema se titula La importancia de la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, nos dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La importancia de la palabra de Dios para cada individuo. Mire, amigo, hermano que me escuchas, yo sé que es, no sé, pesado estudiar, yo sé que es muy difícil leer, y más cuando se trata de las cosas de Dios, se torna aburrido porque el mundo es muy ruidoso y estamos más bien atentos al ruido del mundo que al silencio de Dios. Pero cuando Dios está en silencio, debemos saber que está analizando una bendición para cada uno de nosotros. Así que miren lo que dice la palabra
le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que persista en lo que ha aprendido. El apóstol Pablo describe a Timoteo como un joven. Fíjese que Timoteo, quiero hablar un poquito de Timoteo también. Timoteo era un joven, era un pastor muy joven, y el apóstol Pablo también le dice que nadie tome en poco tu juventud, o sea, nadie te juzgue o trate de hacerte menos porque eres un pastor joven. Pablo lo está describiendo como un joven bien sabio, bien conocedor de las Escrituras, y lo exalta de alguna manera a Timoteo, reconociendo la sabiduría de este joven. Pero yo quiero en esta hora enfatizar en lo que la Escritura también había hecho en este joven, en la vida de este joven. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Este joven tenía una familia, tenía una abuela que lo había instruido en los caminos de Dios, y no nada más por religiosidad, no nada más por decir yo soy pentecostés, yo soy testigo de Jehová, yo soy adventista, yo soy católico romano, yo soy musulmán, qué sé yo, pero yo soy mormón, pero en fin, entre tantas denominaciones y religiones que hay en este mundo, este Timoteo había sido instruido verdaderamente en el conocimiento verdadero de Dios. Y eso es lo importante, tener el conocimiento de Dios a través de su palabra, que nos enseña y nos da la regla de fe. Es un instructivo para vivir sabiamente en este mundo. Miren lo que dice el versículo 15 de 2 Timoteo capítulo 3. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Miren lo que nos prometen las escrituras. Yo quiero confesarte algo en esta maravillosa mañana. Quiero decirte y quiero saludar, abriendo un paréntesis, a la persona que nos está viendo. Dios me la bendiga, que el Señor me lo fortalezca, que el Señor me le dé victorias. Continuamos, y dice claramente que la Escritura, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Para la salvación, ¿sabías tú y yo también, por supuesto, que para ser salvo se necesita ser sabio? Necesitas tener sabiduría en las Escrituras para que tú puedas entender que no es la religión lo que te salva, sino que es la vida de consagración que lleves en este mundo para con Dios. Las religiones se van a perder, pero los únicos que van a ser salvos y van a vivir para siempre una vida eterna en la presencia de Dios serán aquellos que se han guardado y que han tomado en serio el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero para eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se necesita sabiduría. Dice que las Escrituras nos pueden hacer sabios para poder caminar derecho con respecto al caminar celestial. O sea, me refiero con un destino celeste, un destino hacia la presencia de Dios. Porque no sé si sabías que hay dos caminos. Incluso Jesús mencionó una puerta ancha y una puerta angosta, y a todo aquel que es sabio, el Señor Jesús lo invita a caminar por la puerta angosta, una puerta estrecha donde vamos a entrar forzosamente. En una puerta estrecha no se entra con libertad, así muy esponjado. Se entra con dificultad, porque para entrar al reino de Dios hay que pagar un precio también, hay que guardarnos. Hay que entender que la palabra dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos, secos, buscando dónde morar, y como no haya esa morada, entonces regresa de donde salió.
y dice que cuando encuentra aquella casa vacía, aquella casa adornada obviamente para ese espíritu malo, entra de nuevo allí y dice que ahora ya no entra solo, sino que se lleva otros 7 espíritus peores que él y hacen morada allí, y dice que el postrer estado de aquella persona que un día conoció de Dios, pero que no se consagró para él, esa persona viene a ser muy mal tratada por el mismo diablo, porque se descuidó. Quiere decir que cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras y la estamos llevando a la práctica, nosotros somos más que vencedores, porque nosotros, a manera que conocemos de Cristo, vamos entendiendo que Cristo es todo conocimiento, es el verdadero conocimiento. No hay sabio como Él. Nadie lo supera en sabiduría, pero Dios es tan bueno, benevolente, que Él quiere compartir esa sabiduría con nosotros, y Él la comparte a través de las Escrituras. Por eso es que el Señor dice que toda Escritura es inspirada por Dios, y dice que es muy útil para la vida cotidiana, es muy útil para todo aquel que quiera consagrarse a Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero ni aún así nos esforzamos en estudiar, en prepararnos. Fíjese que yo estuve estudiando un seminario y todavía el seminario tardaba 3 años, la carrera ministerial, y yo todavía, su servidor, me quedé 1 año más todavía allí, porque yo quería aprender más, yo quería prepararme más, porque yo quería tener un conocimiento pleno de las Escrituras, un conocimiento verdadero de las Escrituras, porque la palabra me decía, ¿verdad? En 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice la utilidad de la palabra, la importancia de la palabra, la cual dice me pueden hacer sabio para la salvación. O sea que no eres salvo solamente por gracia, ya sabemos que sí lo dice la Escritura, pero yo quiero anexarle un poquito también, somos salvos por la sabiduría que las Escrituras nos brindan, porque a la manera que somos salvos en Cristo Jesús, sí, la salvación sí la podemos perder, pero cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos ofrece la salvación, Él nos regala la salvación, pero queda de nosotros si nos preparamos estudiando las Escrituras, pidiendo a Dios en oración que nos enseñe a leer las Escrituras, y que el Señor nos vaya conduciendo en el consejo de su palabra. De manera que no podemos obedecer el consejo de Dios si nosotros no tenemos conocimiento de ella. Por eso es que es importante la palabra de Dios en cada corazón. La palabra de Dios tiene una relevancia tremenda dentro de la vida de todo individuo. No es nada más decir voy a tal iglesia, no. Tienes que tener tú y yo una responsabilidad de estar estudiando las Escrituras, estar viendo, estar analizando. Cuando el pastor se sube al púlpito, cuando un predicador se sube al púlpito, nosotros tenemos la facultad de poder analizar lo que se está diciendo allí. ¿Por qué motivo? Porque si no enfatizamos en las Escrituras, si no meditamos en ellas, si no tenemos ese conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ser envueltos en un espíritu erróneo, un espíritu de error que nos conducirá cada vez más a la caída, ¿verdad? A la desgracia espiritual. Nosotros debemos estar plantados en una sana doctrina, y esa sana doctrina nos la brinda solamente, o el manual de la sana doctrina, quiero decir, nos los puede brindar solamente las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo describe a Timoteo, como les decía, aquí en el versículo 15 de 2 Timoteo capítulo 3, lo describe que como un niño sabio, como un joven, sabio. Y a pesar de que él era un pastor joven, el apóstol Pablo ya anciano, ya mayor, el apóstol Pablo está reconociendo a Timoteo como un pastor sabio, como un joven sabio, con sabiduría. Dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Para ser salvo,
también ocupamos claramente el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, es la base primordial, pero también necesitamos la sabiduría para poder conducirnos en esa salvación. Y esa sabiduría nos las puede brindar solamente las Escrituras. Por algo el Señor las dejó, por algo el Señor dejó su palabra, no dioquis, porque dice el Señor, no todo el tiempo estaré con ustedes físicamente para estarlos aconsejando, pero sí dejaré mi Espíritu Santo en ustedes, y el Espíritu Santo nos tiene que guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo Espíritu Santo nos va a conducir a tener esa pericia, a tener esa sabiduría, esa inquietud, voy a decir así, de leer las Escrituras. Si tú eres creyente o tú eres un religioso, debes saber que tienes que estudiar las Escrituras y tienes que estudiarla bien. Si tú no hayas cómo leer las Escrituras, en una iglesia existen maestros preparados, porque Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 nos dice que el Señor puso maestros en su ministerio, en el ministerio que Él repartió, esos dones, esos talentos, esos dones ministeriales. Y esos maestros están listos para enseñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe saber estudiarse, debe analizarse el contexto histórico a la manera que el por qué lo dijo Pablo y qué aplicación la palabra tiene hoy en nuestros días. No es nada más de leer las Escrituras, porque las Escrituras fueron escritas en un ambiente, o más bien dicho, en una cultura muy diferente a la nuestra, y por lo tanto tenían otros hábitos, y nosotros debemos conocer esos hábitos que tenían, esa cultura que existía, y así de esa manera vamos a buscar la forma correcta de dar una buena aplicación a la iglesia o donde estemos predicando. Así que la palabra de Dios debe saber leerse, debe saber estudiarse. No es nada más decir, alguien me decía la vez pasada, y yo la tuve como discípula, le estuve enseñando a esa persona, y me decía, yo ya sé mucho de las Escrituras, y ya no me ignoraba, como que me criticaba ya los mensajes, que yo estaba en un error, que yo estaba en esto. Quién sabe en qué doctrina andará, pero bueno, Dios que me la bendiga esa persona, y yo oré por ella, estuve hablando con ella, y bueno, y yo le respeto sus decisiones también, pero quien dice que sabe mucho de las Escrituras y quien presume eso, es falto de entendimiento, porque no, yo no digo eso. Sí he estudiado, soy una persona preparada, pero lo que sé o lo que no sé, se lo debo a Dios. Solamente Él es el que me ha enseñado las Escrituras, solamente Él me ha conducido por un camino recto, y le doy mucha gloria a mi Señor, porque sin Él nada puedo hacer. Yo no estuviera aquí enseñándole a usted, sino que estuviera yo por allí en otro lugar, en un picadero tal vez, en una caverna, una cantina, pero el Señor le ha placido tenerme aquí, pero sí me ha preparado para enseñarles, y lo poco o lo mucho que Él me ha dado, pues se lo debo a Él. Así que, hermanos, la palabra de Dios es muy útil. ¿Para qué? Ya después de haber dicho que el apóstol Pablo reconocía a Timoteo como un joven muy sabio, y lo estaba reconociendo también que se estaba conduciendo perfectamente en la salvación. Oiga esto con cuidado. En la salvación debemos saber conducirnos. En la salvación nosotros somos salvos por gracia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, pero a la vez que somos salvos por esa gracia, también debemos tener sabiduría para poder conducirnos en esa gracia, en esa salvación, ¿verdad? En ese regalo de la vida eterna. Todo esto demanda sabiduría para tener una buena conducción hacia la presencia de Dios en aquel día, cuando el Señor decida cuando el Señor decida llevarnos a su presencia. Esa sabiduría va a repercutir en la vida eterna, y es que debemos buscarla, ¿verdad? Y solamente las Escrituras
dice el apóstol Pablo, solo las escrituras nos pueden hacer sabios. Miren lo que dice, se lo voy a leer de nuevo porque no quiero que usted me critique. Miren lo que dice, 14 y 15 de 2 Timoteo capítulo 3. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hay algo importante, debes buscar, a un buen maestro para que te enseñe, sabiendo de quién has aprendido, dice la palabra de Dios. Y luego le dice persiste, o sea, mantente firme y avanza más. Persiste, sigue adelante, persiste. Y luego el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es importante tener conocimiento de las escrituras. Por eso le digo, el título de esta reflexión es la importancia de las escrituras, la importancia de la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, ¿quiénes nos pueden brindar sabiduría verdadera? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Las escrituras nos brindan la sabiduría que nos conduce a la vida eterna. La sabiduría no es la sabiduría de este mundo, pues si fuese así, esa sabiduría es perecedera y no prospera allá arriba en lo celestial, porque una persona puede estar bien estudiada intelectualmente, secularmente, quiero decir, y pueden ser muy intelectuales, pero si no es a manera del consejo de la palabra de Dios, pues lo que hayas aprendido, y puedes ser una persona de renombre como un Platón, Sócrates, Pitágoras, todos esos tipos, Buda, Confucio, todos ellos fueron hombres de renombre, pero yo quiero decirte que su conocimiento pereció junto con ellos. Y la diferencia de las escrituras es que las escrituras son inspiradas por Dios. Y si son inspiradas por Dios, tienen un rasgo celestial, tienen un rasgo eterno y tienen un destino eterno. Por eso es que las escrituras nos brindan sabiduría eterna y que nos llevan al final del camino, que es la eternidad con Dios. Y no me cansaré de repetir que para ser salvo debemos tener conocimiento celestial. Y ese conocimiento celestial lo podemos obtener solamente a través de las escrituras, de la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 16 de 2 Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios, como les decía, es útil para enseñar, o sea, tiene una utilidad, tiene un efecto que causa en la vida de todo individuo. Dice, útil para enseñar, o sea que nos enseña cómo conducirnos, nos brinda sabiduría, nos enseña, es tan útil que nos enseña el verdadero sentido de la vida. Es útil para enseñar, para redarguir, nos redarguye, nos exhorta, nos escanea, y ese escane a la vez nos hace reconocer nuestro error. Para corregir, nos corrige cuando nosotros somos humildes. Obviamente, para que la escritura nos corrija debemos tener humildad. Dice la Biblia, fíate de Jehová Dios y no te fíes de tu propia prudencia. O sea, no te dejes llevar por decir yo soy sabio, yo me la rifo solo, yo soy quien soy. No. Útil, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, nos hace conocer la justicia y practicar la justicia, y nos conduce a través de su palabra a ser buenos ciudadanos, buena persona en la vida social,
y somos reconocidos. Mire, dice aquí, nos hace conocer, nos instruye en la justicia, porque dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros conocemos la justicia divina y también el Señor nos manda a practicar la justicia, pero no podemos practicar algo que no conocemos. Este conocimiento viene a través de las Escrituras. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, Dios quiere que tengamos perfección. Jesucristo dice, sé pues perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Ok? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos quiere preparados. Dios nos quiere listos para que cuando Él venga por su pueblo esté listo, esté preparado. Y no está preparado, soy un místico, soy un religioso más del montón. No, te quiere preparado también en el conocimiento, porque qué tal estás en tu vida muy religioso y qué tal estás equivocado. Necesitas tener el conocimiento de esa religiosidad que llevas. Así que, amigo, hermano en la fe, se necesita conocimiento para caminar en la salvación. Se necesita conocimiento de las Escrituras para poder corroborar si eres salvo. Si tú tienes una cuenta en el banco, tienes la aplicación en tu celular, hoy en día la tecnología nos ha alcanzado, nos ha ayudado mucho, y ahí allí tenemos la aplicación del banco y estamos checando de continuo para ver si no ha habido algún movimiento raro, algún movimiento que tú no estés aceptando que sea fuera de tu conocimiento, y estás checando, estás revisando. Y así también las Escrituras son para estarlas revisando, para que todo lo que se mueve en este mundo sea pasado por el filtro de la palabra de Dios y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Dios te bendiga, espero y esta reflexión te haya servido y que el conocimiento de Dios te siga inundando y que puedas tú ser útil en el camino que Dios te quiere llevar. Y recuerda que ese camino que estamos andando necesita sabiduría y necesita ser guiado por la palabra de Dios, por el consejo de la santa palabra de Dios que está aquí en esta Biblia. Así que Dios te bendiga, y a estudiar se ha dicho, porque la palabra, el consejo de Dios nos hace sabio para la vida eterna. Dios te bendiga, y quiero enviar un saludo a los hermanos que se conectaron conmigo. Dios me los bendiga hasta Sonora. Jesús Otelo Álvarez, Dios me lo bendiga. Hermano José Luis Centeno también. Quiero ir para allá a verlos. Los voy a ver en Sonora, primeramente Dios. Me voy a dar una escapada. Me da miedo ir en el carro, hermano. Me da miedo, lo confieso. Nunca he manejado tan lejos. Se me hace lejos Sonora. Nunca he manejado. Tengo un automóvil que sí puede llegar hasta allá fácilmente. Pero, hermano, me da así como temor. Pero quiero ir, hermano. Quiero ir a visitarlos y darle un abrazo fraternal y compartir con ustedes algún don celestial. Dios me les bendiga, hermanos de Sonora, y todos aquellos que se conectaron con nosotros, estando persuadidos de que el Señor a su debido tiempo nos recompensará con la vida eterna. José Luis Centeno, Dios me le bendiga. Y también Enrique Izazaga, por allí lo miré, que se conectó con nosotros, un amigo de la infancia, de allá, del rancho, Enrique Izazaga, Dios me le bendiga. A él lo conozco bien, a él hace muchos años que ya no lo he vuelto a ver. Dios que lo siga guardando, Dios lo siga cuidando, y lo encontré aquí en las redes sociales, ¿verdad? Lejos de andar buscando pleito, tirando indirecto en las redes sociales, yo mejor me dedico a encontrar a mis amigos, mis paisanos y hermanos también en la fe,
y bueno, charlar con ellos, hablar con ellos, reírnos un poco. Y bueno, para eso deben ser las redes sociales, para bendición, no para maldición. Dios me los bendiga. Hasta la próxima, en el nombre de Jesús.